Chapter 3. Quien con monstruos lucha cuide de convertirse a su vez en monstruo. Cuando miras largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti. 1844-1900. Friedrich Wilhelm Nietzsche. Filósofo alemán. If Life 03. Excalibur prólogo. Las dos exorcistas. Fue un mes lo que le tomó a Reiser Fenix el darse cuenta de las maquinaciones de su esposa, y cuando ocurrió el hallazgo Ries simplemente alzó un ceja y continuó bebiendo tranquilamente de su Earl Grey en compañía de adorable Bishop, Asia Argento, quien simplemente miraba con incredulidad el desplante infantil del esposo de su ama. Vaya, querido esposo, a veces me sorprendes y no me dejas decepcionada, comentaba desinteresadamente la pelirroja, mientras miraba con desgano a su taza medio vacía. Asia, dime quién fue el que ganó la apuesta. Preguntó sin levantar la mirada. Creo que Yuve Yuna-san, contestaba tímidamente la dueña del Guilig de Alin, es la que más se acercó a la fecha. Parece que te conocen mejor de lo que pensaba, Rías mientras agitaba su taza al aire, mientras mostraba un rostro que reflejaba aburrimiento. Bueno, ¿y qué piensas hacer? Rías no pudo terminar de hablar cuando escuchó como la puerta de la habitación era azotada con fuerza. Reiser la había abandonado encolerizado y seguramente buscaría represalias. Era una lástima para él que todos dentro de su familia apoyaran más a su esposa que a su propio hijo. Tú mismo cavaste tu tumba, idiota. Rías sonreía apaciblemente. Bueno, ¿hacia qué tenemos en la agenda para hoy? Ir de compras con la tarjeta de Reiser-sama, contestaba Asia con un poco de entusiasmo. ¿Llamo a todas las demás? Por supuesto, Asia. Rías sonrió de lo más alegre, se jacta de poder complacer a cualquier mujer, y uno de nuestros mayores placeres es ir de compras. Necesitamos renovar nuestro guardarropa completo. Rías dio un aplauso mientras se levantaba de su asiento. ¿Quién le manda a tener una corte llena de mujeres? La joven se detuvo de repente. Por cierto que era de premio. Era la locación para ir de compras, contestaba una sonriente Asia. Yuve Yuna-san deseaba ir a París. Creo que me empieza a agradar la reina bombardero. Rías asentía aprobatoriamente. Cuando Yuve Yuna descubrió que ganó, no pudo evitar festejar como una verdadera colegiala, y Reiser no pudo evitar desmayarse al ver el estado de cuenta de la tarjeta de crédito y de sus ahorros. Para Issei el último mes había sido de lo más interesante. Al tratar con Ravel se dio cuenta de varias cosas. La jovencita era de lo más ingenua en cuestiones simples de la vida, y eso se lo atribuía a una educación estricta y aislada del resto del mundo. No pudo evitar sonreír. Cuando inocentemente no supo cómo comer una hamburguesa correctamente o disfrutar de un helado. En esos aspectos le recordaba a su querida amiga Asia. Muy dentro de sí mismo esperaba que se encontrara bien. Pero cuando se trataba de otros temas, su ama era terrible. Un día se le ocurrió preguntarle a Issei qué clases de magia conocía, pero lamentablemente para él, su única arma era el Dressbreaker. Y sinceramente se sentía patético por tan inútil magia. Cuando intentó hacer una demostración no funcionó, lo que hizo que Ravel mirara con desaprobación su falla. Al día siguiente regresó con un altero de libros básicos de magia, uno bastante grande ya que cubría su cuerpo completo, obligando al Sekiryu-tei que los estudiara a fondo. Pasando varias horas y Ravel concluyó en algo. Issei-senpai, Ravel tomó una actitud de catedrática. Hay veces que la afinidad mágica de los 72 pilares afectan a los mismos sirvientes. La chica miró seriamente a Issei. Muchas veces se ve influenciado por la personalidad misma. En tu caso era tu perversión. ¿A qué te refieres, Ravel-chan? El Sekiryu-tei prestaba mucha atención a su rey, haciendo que éste se sonrojara levemente. Ese ataque que estaba alimentado por tu lujuria, era un subproducto de poder de la destrucción de Ries Ome-sama. Ravel desvió un poco la mirada. Desde hace un tiempo me preguntaba, ¿por qué has cambiado tanto? No lo entiendo. Issei se cruzó de brazos pensativo. Ravel suspiró al no encontrar las palabras para describir sus conclusiones. Mirando un poco a la nada tomó inspiración. Por lo que me han platicado, Ravel hizo una pausa. Eras una molestia para la escuela, todas las estudiantes te detestaban con ahínco. La chica volvió a posar su mirada en su sirviente. Tus calificaciones eran de lo peor y prácticamente te consideraban una causa perdida. Tan mala era mi reputación. Issei se rascaba la cabeza avergonzadamente, mientras que Ravel lo miraba enternecidamente.
Issei-senpai, ahora te preocupas mucho por tu actitud. Ravel sonreía hermosamente mientras enfatizaba sus palabras, ya no eres tan pervertido, estudias un poco más y la opinión de toda la escuela va cambiando sobre ti. La pequeña Fénix bajó la vista avergonzada, muchos maestros y compañeras me dan las gracias, y piensan que salgo contigo y esa es la razón de tu cambio. Ravel-chan, ¿tú crees en segundas oportunidades? Issei suspiró y su rostro denotó melancolía, mientras que Ravel asentía tímidamente. Bien, a veces me preguntaba cómo sería mi exilio en soledad, estar aquí en esta habitación completamente solo, sin nadie en quien apoyarme. Soy un idiota, bueno, no tanto, pero a veces tengo esa duda, ese sentimiento de haber sido dejado atrás por quienes me importaban. El joven se volvió para mirar al atardecer, pero gracias a ti, a Sona Kaichou y al resto del consejo puedo seguir adelante, continuar avanzando, alzando la mirada y levantando la mano, tratando de tomar el sol vespertino, por eso quiero ser digno de estar a su lado y que no sientan vergüenza de mi presencia. Ravel se quedó fascinada ante la respuesta a esa pregunta, a veces ella misma tenía ese mismo sentimiento. Rubal, Reiner y Riseren si eran lo bastante mayores y tenían sus propias ambiciones, era cierto que la llenaban de cariño y que aceptaban sus desplantes o caprichos sin rechistar, pero el tiempo que pasaba con ellos se volvía mínimo. Por eso tomó la decisión de ser el bishop de su hermano mayor, solamente para apaciguar ese sentimiento. Nuevamente era sorprendida por la espontaneidad y grado de madurez del joven que eligió como su primer sirviente. Entonces se dio cuenta de algo, y notó un pequeño olor que ella misma reconoció. Algo se estaba quemando. Cuando fijó su mirada pudo notar que el puño izquierdo de Issei ardía en llamas. Issei-sensei. Senpai. La chica señaló con su mano temblorosa, mano en llamas. ¿Eh? Issei tardó en reaccionar, pero miró su mano izquierda. Está ardiendo. El joven agitó la mano al aire furiosamente, pero las llamas no cedían. Un momento, no quema. Apenas te das cuenta, Drake habló con cierto desinterés, la magia de la princesa Fénix es más compatible con mi naturaleza sobrenatural, y recuerda que tu brazo izquierdo es de un dragón. Vaya, esto es genial. Ravel-chan, Issei miraba con emoción su mano izquierda, puedo usar fuego, mientras cerraba su puño de manera desafiante pero sin perder su sonrisa. Ravel suspiraba aliviada, nunca creyó que tener un sirviente fuese tan difícil, pero tampoco tan divertido. Fue una suerte para ella traer libros sobre magia de fuego. Issei-senpai, la chica sonrió mientras tomaba varios libros, sigamos estudiando. Si Ravel-chan, el Sekiryutei asintió ante la sugerencia. Sona tenía un problema entre manos, la carta que había mandado su hermana era demasiado formal para su propio gusto. Normalmente Seraph Leviathan se decantaba por el excentricismo y el inmenso, y a veces enfermizo, amor hacia su hermana menor, pero cuando realmente se ponía seria, que eran escasas ocasiones, era harina de otro costal, y a Sona le era imposible ignorarla. A veces extrañaba a su mejor amiga, ya que a pesar de ser una obsesiva exhibicionista y consentidora con sus sirvientes, sabía manejar las crisis mejor de lo que ella lo hacía. Sona tendía a pensar en varios panoramas y posibles escenarios, antes de tomar una decisión acertada, y Rias simplemente se dejaba llevar por el momento y se adaptaba perfectamente. Y muchas veces la cantidad anormal de suerte que poseía Rias jugaba un factor importante. No era que ella no confiara en Ravel Fénix, pero ciertamente su corte de sirvientes estaba muy reducido para poder enfrentar la posible crisis que se le vendría en unos días. La presidenta del consejo suspiró cansinamente, no me queda de otra más que involucrarles. ¿Kaichou? Tsubaki tenía un deje de preocupación en el rostro, ¿es tan grave el asunto? Sona no respondió a la pregunta, a lo que su reina tomó como respuesta. Actualmente solo el consejo estudiantil estaba en condiciones de afrontar una crisis, mientras que el club de ocultismo apenas estaba tomando fuerza. De un tiempo para acá, Issei se había integrado a las prácticas de combate simulado con el consejo. Para todos ellos, el Sekiryutei era una fuerza que comenzaban a reconocer. Impredecible y osado, esa era la impresión general que tenían de él en un principio, pero actualmente estaba actuando más astuto y precavido, tanto que obligaba a Sona a replantear todas sus estrategias. Y también comenzó a incluirle como apoyo en todas sus simulaciones, algo que no pudo hacer en el pasado con la corte Rias, ya que esta última se encargaba de ir al frente, relegando al grupo de Sona como soporte. La pregunta en cuestión era, ¿Ravel estaba preparada para afrontarlo? A pesar de querer tener una respuesta positiva, ella dudaba sobre sus posibilidades en la crisis que se avecinaba y si la información que la Mao Seraph le había mandado era bastante grave.
Volvió a ver el sobre con 2 carpetas llenas de información sobre una visita que tendría en un par de días. En una estaba la foto de una joven más o menos un año menor que ella, de ojos ambarinos y cabello corto azul, y un mechón verde, algo que Sona consideró extraño, y en la otra estaba otra foto con otra jovencita con un vibrante cabello castaño y ojos violetas. Al parecer ambas eran exorcistas enviadas por la iglesia para atender ciertos asuntos. Lógicamente vendrían a solicitar permiso para poder entrar a la ciudad, ya que era territorio de demonios. Tsubaki, la voz de Sona resonó en la habitación, haciendo que su reina le mirara con atención. Llama a Ravel-san y dile que se presente junto con su peón a la oficina del consejo. Claro, la reina de Sona asintió acatando la orden dada por la presidenta. No tardó. Se recargó en su asiento retirándose los anteojos y masajeándose el puente de la nariz, algo que hacía a menudo cuando algo le preocupaba. Posó su mirada hacia el techo, meditabunda. Cerró sus ojos y recordó la parte final de la información. Fragmentos de Excalibur aquí en Kou. El tiempo transcurrió de manera normal en la ciudad de Kou, a través de las abarrotadas calles y el bullicio de la gente. 2 individuos se movían con el mayor sigilo posible, tratando de no llamar la atención, logrando llegar a su destino. La academia de Kou. Las 2 personas caminaban a través de la entrada que llevaba al edificio principal de la academia. Los alumnos miraban con curiosidad al par, vestían una capa que les cubría completamente el cuerpo y no se podía distinguir su género, salvo la suave voz que salió de una de esas personas. Shidou, habló lo suficientemente fuerte, para que la persona que llamaba le alcanzase a escuchar. Por lo que más quieras no nos causes problemas. Mira, cuarta, respondió con un poco de fastidio la persona llamada Shidou, trataré de ser cortés con estos bastardos demonios, solo porque el protocolo nos lo pide. Se detuvo de repente haciendo que la otra persona le prestara atención. Entramos, explicamos la situación y nos largamos. Shidou, sé que no te gusta desde lo de, cuarta no pudo terminar la frase cuando Shidou le tomó por el cuello. Ni siquiera lo menciones, ¿de acuerdo? La voz de Shidou sonó amenazadora, mientras veía como cuarta asentía levemente. Pasaron pocos minutos y ambas personas se encontraban frente a las puertas de la oficina del consejo estudiantil. Bien, yo hablaré, Shidou, comentó cuarta, sin recibir respuesta de su acompañante. Supongo que eso es un sí. Cuarta abrió las puertas frente a ella y las bisagras chirriaron al moverse. Cuando entraron pudieron observar cómo Sona Citri les miraba con bastante atención, haciendo que ambas personas se cohibieran un poco. Sona tosió un poco para aclararse la garganta. Pasen por favor, dijo con voz suave. Ambos invitados caminaron con lentitud midiendo sus pasos. Pudieron observar que la corte de Sona estaba presente. Vaya, tal parece que los demonios son bastantes cobardes, habló Shidou con cierta sorna, piensan intimidarnos con sus números. Suficiente, Shidou. Cuarta reprendió a su acompañante, discúlpenle por favor, ha estado bastante irascible los últimos días. Sona asintió entendiendo la situación, mientras colocaba sus manos en el escritorio. Pronto pudo divisar a Tsubaki, que era seguido por Ravel. La joven Phoenix estaba arreglándose el cabello mientras caminaba. Disculpen la tardanza, la voz de Tsubaki llamó la atención de todos los presentes. Tuvimos un pequeño contratiempo antes de llegar aquí. Luego entremos en detalles. Sona le indicó con la mirada a Tsubaki que ocupara su posición al lado de ella. Phoenix-san, ¿por qué tu peón no está presente? Se está aseando un poco para estar presentable. Ravel habló con seriedad. Estuvimos practicando un poco y terminó completamente lleno de polvo. La joven Phoenix miró con atención la reacción de una de las torres de Sona, Tsubasa Yura, quien mostraba una mirada soñadora. Sintió que sería una falta de respeto para nuestros invitados. Ravel Phoenix había sido informada en días pasados de la llegada de 2 exorcistas a la ciudad. Durante la conversación, Sona le preguntó qué deberían hacer. Ravel no supo contestar dada su inexperiencia en estos asuntos, por lo que ambas decidieron que la conversación y posible negociación la llevaría Sona. No sigamos perdiendo tiempo, se apresuró Shidou a comentar. Ya sabemos que tienen una idea a lo que vinimos, ¿no es así, Mao no Imoto? Irrespetuosa la manera en que te diriges a Sona Kaichou, se aventuró Sagi a reprender al visitante. Ni siquiera sabemos si realmente son las personas que dicen ser. Tienes razón. Cuarta se retiró la capucha de su capa, revelando su hermoso rostro y su brillante cabello azul. Mi nombre es Zenobia Cuarta, soy exorcista de la Iglesia Católica Romana. Sona miraba con suma atención a Zenobia, su rostro y presentación coincidían con la información que le había mandado su hermana. Luego fijó su mirada a la otra persona encapuchada, esperando que imitara las acciones de su compañera.
Ya, Shidou repitió la acción de Zenobia, Irina Shidou, de la iglesia anglicana protestante. La heredera de los Citri estaba confundida, la imagen de la foto que recibió indicaba que era la misma persona, pero su apariencia era muy diferente. En la imagen podía verse una chica sonriente con un peinado de coletas, pero el rostro de Irina tenía unas pronunciadas ojeras, quizás causado por la falta de sueño, su cabello estaba suelto y bastante desarreglado. Pero lo que más llamó la atención de la presidenta, fueron sus ojos. En la foto parecían llenos de alegría y vida, pero la sensación que reflejaban eran propios de una bestia buscando a su presa. Llenos de una profunda ira. Y deseo de sangre. Issei iba presuroso hacia la habitación del consejo, estaba bastante feliz del pequeño progreso que había obtenido en cuestión de su nueva magia. ¿Quién iba a adivinar que ahora podía combinar sus golpes con el elemento fuego? Tal vez su ex compañera Imejima Ake no estaría orgullosa. Ravel resultó ser una buena maestra en cuestión de magia elemental, al ser una Bishop Phoenix ayudaba mucho. Se imaginó a sí mismo usando un ataque de fuego de un anime que vio últimamente. Creo que se llamaba Por de Serac, el Sekiryute, y pensó en voz alta, lo tendré en mente cuando vuelva a entrenar con Ravel. Lo que a mí más me sorprende es la nueva variación de ese estúpido ataque. La voz de Drake sonó bastante complácida, ahora es más peligrosa e impredecible. ¿Te refieres a la explosión Breaker? Issei miró a su mano izquierda mientras se manifestaba el círculo verde. Ni yo mismo imaginé que eso se había transformado, me recuerda al ataque de R y Must NG. No puedo negar que esa extraña afición por los mangas te ayuden. El dragón buzo un poco, has logrado crear 2 nuevos ataques en tan poco tiempo, no sé si llamarlo estupidez o genialidad. Dame un poco más de crédito, antes me juntaba con un chico de mi misma edad, y se rió un poco y llevo sus manos detrás de la cabeza, era mi mejor amigo en la primaria, bastante animado y con extraño deseo de ser un héroe, tanto que me obligó a ver anime y manga del género shounen. ¿Y qué pasó con ese chico?, preguntó el dragón un poco interesado. Su familia se mudó al poco tiempo y ya no supe más de él. La voz de Issei se volvió un poco triste. Ahora que recuerdo, su familia era devota de la iglesia. Tal vez te lo encuentres con el tiempo. Drake bostezó de aburrimiento. Oye mocoso, ya llegaron los invitados. Si lo sé, siento un pequeño escalofrío en el cuerpo. El chico se detuvo frente a la puerta. Está bien, es hora que entremos. La puerta se abrió lentamente por segunda ocasión en ese día, y se miró el extraño ambiente que rodeaba a Ravel y a los demás, intuyendo que las 2 extrañas frente a él eran el motivo principal, así que decidió actuar con cautela y caminó quedamente. Llegas tarde, la voz de Ravel resonó en la habitación, y se pudo detectar la preocupación en la voz de su ama. Toma tu lugar a mi lado. Entendido, Ravel-sama, el castaño respondió seriamente mientras avanzaba por la habitación. Zenobia volvió su mirada para observar al recién llegado. Notando la llegada del Sekiryutei, su madre adoptiva Griselda IV le había informado que el dueño del Boosted-Jar estaba del lado de la facción de los demonios, ya que fue resucitado como uno. Zenobia se lo tomó a mal, preguntándose cómo un humano abandonaba el designio de Dios. A lo que Griselda respondió: no siempre es por propia voluntad. Tan metida estaba en sus pensamientos que no pudo notar el repentino cambio en las facciones de su compañera. Irina estaba a punto de colapsar cuando miró al joven que pasaba lentamente a su lado, llevó su mano a su rostro, tratando de negar la cruel verdad que estaba presenciando. Mi señor, ¿por qué te empeñas a arrebatarme lo más preciado para mí? Un mes atrás regresaba de una simple misión para escoltar un diácono quien se presumía poseía señales de estigmatización, algo común en el mundo que solía habitar. Estaba entusiasmada porque era mi primer misión como portadora de Excalibur Mimic. Sabía que la hermana Kate y la pequeña Sara irían a Glastonbury a reclamar a Excalibur Transparenti. A pesar de las quejas de Kate Sensei por lo maltratado que terminaría su cabello, no podía negar que lucía feliz por el nombramiento de la pequeña Sara. Imaginaba cómo nos reiríamos de esto las 3 juntas. Pronto Sara y yo estaríamos peleando codo a codo para proteger el bienestar de la humanidad bajo la protección y amor de nuestro Señor. Cuando llegué al Vaticano, y más precisamente a las oficinas centrales, pude observar cómo todo mundo hacía un alboroto. Desconocía el motivo por el cual todos estaban nerviosos. Nunca en mi vida me arrepentí de enterarme de la verdad. Alguien o algo estaba robando los fragmentos de Excalibur de los lugares donde se custodiaban. Rapidi, Nigmare, Blessing Transparency. Sentía como mi vida, mi mundo colapsaba ante las noticias. ¿Cuántos muertos? ¿Cuánta falta de misericordia ante nobles almas al servicio del Señor?
El frío de la duda y temor invadieron mi cuerpo, no supe cómo, ni cuándo fui capaz de articular esa terrible pregunta. ¿Qué hay de los enviados a Glastonbury? Recuerdo haber corrido a través de las calles de Roma, no me importaba mucho la situación de mi vestimenta, ni tampoco que estuviese lloviendo a raudales, necesitaba llegar al centro médico San Giovanni a Dolorata, no entendía por qué le habían negado el acceso a Sara a la rama médica del Vaticano. Cuando llegué fui recibida por el médico que la atendía, parecía muy preocupado. Hicimos lo que pudimos, ahora está en manos del Señor. Nunca antes había sentido tan amargas esas palabras cuando miré a través de cristal de la sala de cuidados intensivo. Esperé durante días, sentada a su lado, viéndola dormir conectada a las máquinas de soporte vital. Mi mente no concebía a la bestia que lo pudo hacer esto a mi pequeña hermana, tenía que ser un demonio, era lo único en lo que podía pensar. Me dediqué cuerpo y alma para cuidar de ella, las enfermeras miraban con asombro mi dedicación ante un caso difícil. Recé todas las noches por su mejoría y entonces recibí mi respuesta. Sarah despertó, pero cuando miré a sus ojos, noté un vacío indescriptible. Eran como dos profundos abismos, me sentía aterrorizada, tanto que no pude dormir desde esa noche. Sarah había cambiado, ya no hablaba, ni sonreía, cuando la miraba era como ver a una muñeca de porcelana. Entonces recibí una noticia que me heló la sangre. Sarah sería excomulgada por consecuencias del robo de Excalibur Transparent. Que estalla en ira y rabia, fui directamente ante los altos mandos a exigir una explicación y lo que me dijeron fue que ya no era digna de pertenecer a la iglesia. Me contuve lo suficiente y salí de ese lugar, sin decir nada regresé a la habitación de Sarah y la miré sonriente. No era una sonrisa normal, era tétrica y horrible. Movió lentamente sus labios. We are Decibed, we are Decibed. Eso era lo único que repetía sin cesar, no pude contener las lágrimas y lloré en su regazo. Recibí la notificación de que encontraron donde estaban reuniendo los fragmentos y que iría a recuperarlos junto con la portadora de Excalibur Destruction rumbo a la ciudad de Quo. El lugar de mi infancia y el donde vivía el mejor amigo que tuve en la vida. Ideé un plan simple: cumpliría con la misión y abandonaría a la iglesia. Haría el amor con Issei y dejaría de ser digna para iglesia, lo convencería de ayudarme a cuidar a Sarah y los tres viviríamos juntos. ¿Qué podría salir mal? Issei-chan, ¿por qué? Irina estaba hiperventilando mientras trataba de evitar desfallecer. Irina fijó su mirada en Ravel Fenix mientras que ella miraba sonriente a Issei. La exorcista llevó su mano hacia donde guardaba su espada sagrada. Zenobia vio la acción y se alarmó bastante, ella misma comenzó a moverse para desenfundar su arma antes que algo malo ocurriese. «Espera, Shirou», gritó Zenobia alertando a todos, «no hagas una locura». «Maldita perra». La rabia dominó el temperamento de Irina. «¿Cómo te atreviste a llevarte también a Issei-chan?». Fracciones de segundo bastaron para que Irina desenfundara a Excalibur Mimic, la espada respondió a los deseos de su dueña. Su filo viajó estrepitosamente por la habitación, su objetivo era claro, el corazón de la joven Fenix. El tiempo comenzó a correr lento para todos los presentes, tomó Emeguri siendo la Pnigresona intentó moverse rápidamente para desviar el filo que amenazaba con la vida de Ravel, Sagi invocaba su absorción Line para retener a Irina, y Tsubasa estaba lista para noquearla. Pero un sonoro clan detuvo su acción, un guante rojo se había interpuesto entre la espada y su víctima. Irina miró con ojos sorprendidos como Issei se había dado vuelta, golpeando el filo de Mimic desviando su trayectoria. Ravel no se había movido de su posición, pero en su rostro estaba una sensación de alivio ante las acciones de su peón. «No sé quién rayos seas», la voz de Issei retumbó por todo el lugar, «pero no te permitiré que lastimes a Ravel-chan». Irina rió ante la declaración, posando sus ojos violeta frente a los cafés de su oponente. ¿Quién iba a imaginar que tendría que matar a su mejor amigo? Issei, si no puedo salvarte, al menos seré yo quien juzgue tus pecados. Continuará. Chapter 4. Quien con monstruos lucha cuide de convertirse a su vez en monstruo. Cuando miras largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti. 1844-1900. Friedrich Wilhelm Nietzsche. Filósofo alemán. If Life 04. Excalibur inició el primer encuentro, la maga vagabunda. Todos se habían quedado estáticos frente a la repentina acción de Yodo Issei. Ninguno supo qué hacer o cómo reaccionar ante temeraria declaración, y cuando miraron hacia Ravel Fenix, esta hacía un amago de voluntad para no huir avergonzada.
Issei miró desafiante al atacante de su ama, mientras que Irina estaba absorta en sus pensamientos. Lentamente el filo de Excalibur Mimic recobraba su tamaño original. Había varias cosas que quería decir, pero simplemente se limitó a quedarse parada viéndolo amenazadoramente. ¿Cómo te llamas, exorcista? El Sekiryuutei habló con un tono áspero y frío. Fu. Buah. La chica estalló en risas haciendo que todos le miraran desconcertados, mientras que Issei mantenía su postura. Jamás me imaginé que un demonio detendría el filo de una espada sagrada con las manos desnudas. Supongo que es un halago. El chico continuaba serio frente a su oponente, pero no has contestado mi preguntas. ¿Quién eres? ¿Ha pasado cerca de 6 o 7 años? Irina hizo una mueca, pero supongo que nunca me reconocerías, ya que nunca te dije mi género. ¿Aún sigues guardando el viejo manga Dragon BLL firmado por el autor? ¿Qué? ¿Cómo? Ahora era el Sekiryuutei quien estaba descolocado ante la revelación. Shidou-kun. Shidou Irina, Issei-chan. La exorcista sonrió complácidamente, pero el aura que despedía a su alrededor era atemorizante. Pero supongo que no importa, ya que eres una basura que debe de ser eliminada. Vaya reunión más problemática hemos tenido. Issei suspiró pesadamente, y eso que me estuve acordando de ti hace unos minutos. El chico relajó su postura un poco. Ya nos parecemos a Naruto y Sasuke. PFFF jajajaja. La exorcista bajó su arma lentamente. Aún mantienes ese sentido del humor bastante extraño. Todos comenzaron a parpadear repetidamente ante la extraña conversación que sostenían los dos oponentes. Ruruko comenzó a reconocer a dónde llevaba la plática. ¿Gen-chan es mi imaginación o estos ya se les zafó un tornillo? Ruruko se acercó un poco a Sagi para susurrarle quedamente, ¿o ambos son otakus? Que no somos otakus. Tanto Irina e Issei gritaron al unísono, haciendo que la pequeña Ruruko brincara asustada. Irina nuevamente encaró a Issei, pero una mano en su hombro llamó su atención. Shidou, ya fue suficiente. Shenobia miraba con desaprobación las acciones de su compañera. No estamos para iniciar una guerra, sino para evitarla. Tienes razón, cuarta. La chica se dio por vencida. Me ofusqué un poco, lo lamento. Ravel miró con cierta hostilidad hacia su agresora e ideó un extraño plan, que si le resultaba bien le serviría a Issei como experiencia para sus nuevas técnicas. Dudo mucho que puedas salir indemne de tal agresión. La joven Fenix habló en un tono altanero, pero podremos arreglarnos de alguna manera. ¿Cómo? Irina miraba con incredulidad ante las palabras de Ravel. Ah. Ya veo, quieres que me arrodille y pida disculpas. Aunque eso me sería muy gratificante. Ravel sonreía altivamente. Tengo una idea en mente. Ahora su sonrisa crecía más. ¿Qué te parece un combate con mi peón? Un 1 vs 1. Ajá, vaya. Jamás pensé que pedirías algo así. Ahora era Irina la que sonreía. No hay problema si le mato. No ejerceré ninguna represalia, contestó Ravel con mucha confianza. Issei simplemente miró con desgano la conversación entre su rey y su vieja amiga. En su mente pudo escuchar a Drake reírse a todo pulmón, a lo que él solo pudo concluir. Las mujeres sí que son extrañas. Sona iba meditabunda siguiendo a las dos exorcistas y a los dos únicos miembros del club de ocultismo. Toda la situación se había salido de control, tomando un rumbo extraño y tal vez tenga una fatídica conclusión. Cuando Rias le pidió que cuidara de Issei y ayudara en lo que pudiera a Ravel, simplemente se hubiese negado. Pero no lo hizo. No era que esperara alguna remuneración, era simple y sincero desinterés. Aunque muy en el fondo deseaba saber el secreto del cómo obtener esos enormes globos que tenía por pechos. Sabía que tenían una función, no solo eran una masa de carne inútil, y tenía que averiguarlo de alguna forma. Pero eso era algo que no iba a decirle a nadie. Tsubaki se acercó a su rey, mientras este reía sospechosamente. Sona se sorprendió al casi verse descubierta. Kaichou, habló quedamente la joven Shinra, ¿por qué permite esto? Simple curiosidad, contestó la presidenta sin mucho ánimo, y un poco de retribución. No entiendo. Tsubaki estaba confusa ante la respuesta. ¿Qué obtiene de todo esto? Esa exorcista estuvo a punto de hacer estallar un conflicto político entre la iglesia y el inframundo. La reina de Sona asintió ante la declaración. No podemos atacarla directamente porque caeríamos en el mismo problema, así que un combate simulado sería una opción para ventilar cualquier problema. ¿Es cierto lo que dices, Kaichou? Tsubaki enfatizó el punto de su amiga, pero ¿por qué permitir que Issei arriesgue su vida? Tsubaki, ¿notaste la suma confianza que Ravel le tiene a Issei? La joven Shinra asintió. No voy a negar que Issei ha mejorado bastante en el poco tiempo que ha cooperado con nuestros entrenamientos. Tsubaki miró al Sekiryuutei mientras escuchaba, pero quiero saber cómo se desenvolverá en una batalla a muerte.
No te preocupes si vemos que la situación empeora, intervendremos inmediatamente. Tsubaki continuaba confusa ante las palabras de su presidenta y amiga. Era cierto que había una cuestión política, pero Issei, ¿qué papel jugaba? Era cierto que el portador del Boosted Gear había cambiado drásticamente desde que Ravel le tomó como su sirviente, tanto que toda la escuela se lo atribuía a una relación sentimental. Muchos hombres cambian cuando se enamoran de verdad, y a pesar de querer admitirlo, la interacción entre ellos no parecía romántica en absoluto, aunque a veces la línea que separa una muy buena amistad y el amor puede ser bastante delgada. La joven miró hacia atrás observando la interacción entre sus compañeros, más precisamente Genshiro, Momoko y Ruruko, esos tres sí mantenían algo de romanticismo y a veces coqueteaban o celaban entre ellos. Sinceramente Tsubaki suspiró agobiada, nunca había sido buena para el romanticismo y seguramente nunca lo será. Por cierto, Tsubaki, Sona llamó a su reina mientras ésta se volvía para mirarla. ¿Qué fue lo que hizo que se retrasara? Ah. Eso fue porque Issei-san y Babel-sama estaba entrenando con magia, la vicepresidenta contestó, mientras fijaba su mirada en el Sekiryutei. Al parecer su afinidad mágica se ajustó con la de Babel-sama. Ya veo, Sona se cruzó de brazos, por eso pidió un combate simulado. Sona sonrió un poco, tenía un deje de emoción su semblante, tal vez olvidaría pedirle el secreto a Rias, y mejor disfrutaba del entretenimiento que el extraño para su cuidado le brindaba. Todo el grupo llegó al terreno detrás del nuevo edificio antiguo. Irina y Shinobi miraban con cierta aprehensión las reacciones de todos los miembros del consejo, algunos habían perdido el color en sus rostros. Sekiryutei, ¿y qué les pasa a esos? Preguntaba Shinobi con cierta curiosidad, mientras que Irina hacía lo posible por ignorarlos. Recordando viejos traumas, contestaba Issei mientras se encogía de hombros, nada de qué preocuparse. Bien, mientras no nos molesten mejor. La voz de Irina resonó claro. ¿Alguna petición antes de comenzar? Sí. Issei se rascó un poco la cabeza antes de hablar. ¿Podrías visitar a mis padres ya que estás aquí? Para ellos sería un gusto volver a verte. La exorcista anglicana parpadeó varias veces ante extraña petición, a lo que simplemente suspiró. A veces no podía comprender el extraño comportamiento de Issei, casi nunca había hablado con demonios reencarnados, usualmente eran bestias con deseos de alimentarse de humanos, pero Issei se comportaba bastante humano para su gusto. Issei, ¿sabes que pretendo matarte a pesar de que es una batalla simulada? Comentó Irina manteniendo su actitud inicial. Lo sé, estoy bastante consciente de tus deseos. El Sekiryutei caminaba hasta quedar una distancia prudente del resto del grupo, por eso pretendo no morir frente a ti. Tomaré en cuenta en visitarlos. Irina se colocó frente a Issei, pero no garantizó hacerlo. Tras esa última declaración ambos combatientes se pusieron frente a frente. Irina desenfundó a Excalibur Mimik mientras que Issei hizo lo mismo con su Boosted Gear, llamándolo en su brazo izquierdo. Boost. Tras esa declaración Irina acortó distancia entre ella e Issei, levantó su arma sobre su cabeza y la dejó caer buscando cortar el cuerpo de su oponente. Nuevamente ocurrió lo impensable, el filo de Mimik conoció la dureza del Boosted Gear, el chirrido de ambos objetos sobrenaturales invadieron la quietud de la zona. Shinobi y el resto del grupo miraban con detenimiento el breve intercambio, pero Ravel estaba tranquila. Issei alejó la espada con la fuerza de su brazo, dejando descolocada a Irina. 2 veces no es suerte, pensó la joven exorcista, hay algo en su brazo izquierdo. La chica brincó hacia atrás tratando nuevamente de crear distancia, Issei miraba con detenimiento la espada sagrada como si esperara algo. Irina comprendió, su oponente esperaba que el filo se alargara para atacar a distancia. Boost. Ahora era Issei quien se acercaba a Irina, acortando la distancia con pasmosa velocidad. Dejado atrás una pequeña estela de polvo, comenzó a arremeter en contra de la portadora de Mimik. Los golpes trataban de ser certeros, Irina respondía al embate de la misma manera. Un paso daba Issei hacia adelante, el mismo que retrocedía Irina. El Sekiryutei golpeaba con la derecha y se defendía con la izquierda. La joven no pudo evitar sonreír ante un viejo recuerdo de la niñez, aquellas pequeñas escaramuzas que tenían a modo de juego. Issei-chan, parece que no has olvidado. Ese pensamiento pasó por la mente de la chica, pero esto no es un juego. Tras un fuerte grito de Irina, Mimik respondió a los deseos de su dueña, cambiando su forma, alargando su tamaño, aumentando su flexibilidad. Issei ahora fue el que se vio forzado a crear distancia entre los dos, viendo cómo el arma cambiaba su forma. Boost. Irina hacía respiraciones profundas para recuperar su concentración, Issei imitaba la acción, mientras que una leve sonrisa adornaba su rostro. ¿Era esto lo que esperabas, Issei-chan?
La exorcista comenzó a agitar su arma como si de un listón de gimnasia se tratase. Entonces aquí lo tienes. Entonces ya me estás tomado en serio, Issei respondía mientras levantaba ambos puños a modo de guardia. Irina agitó su arma, levantando su brazo, el filo de Mimik se enderezó completamente, haciéndolo bajar por completo. Este golpeó el suelo donde estaba Issei. En el último instante el chico se había movido para esquivar el ataque. La exorcista movió su brazo de manera horizontal y el filo imitó la acción, siguiendo la trayectoria que Issei usó para moverse. Nuevamente se vio obligado a defenderse. Bost. Ahora comenzaba el juego del gato y el ratón, donde Issei era el perseguido. Todos los presentes miraban incrédulos la pelea, tanto que olvidaron pestañear. Issei esquivaba corriendo, agazapándose, rodando e inclusive brincando, mientras Irina se mantenía inmóvil en su sitio. En ese momento todos concluyeron en algo: Issei estaba siendo dominado en su totalidad. Entonces, ¿por qué el Sekiryutei sonreía? Fue cuando todos se atrevieron a mirar a Ravel Phoenix, quien no mostraba signos de sorpresa, sino que mostraba la misma sonrisa en su rostro. Fue entonces que el dragón dentro del Boosted Gear haría la declaración más importante en el combate. Ignition. Ignition. Una súbita ráfaga de viento sopló por los alrededores del viejo edificio antiguo, los árboles se agitaron de su lugar, las aves volaron asustadas y una pequeña figura salió impulsada con bastante fuerza. Kia. Ravel era empujada hacia atrás cayendo al suelo. Me dolió, dragón idiota. ¿No pudiste ser más delicado? La pequeña Fénix se levantaba lentamente mientras se limpiaba un poco el polvo. Lo lamento, Ravel-chan, comentaba Issei un poco apenado mientras se acercaba hacia su ama. Aún no lo domino completamente. Lo sé, Ravel hizo un leve puchero, pero es fantástico. Issei-senpai es un nuevo poder. La chica no pudo evitar estar emocionada. Más bien una variación de la explosión, comentaba Drake con cierto orgullo en su voz. Me sorprende que este tonto lo consiguiera. Oí. Drake, no seas malo y dame algo de crédito. Issei miró con falso enfado a su Boosted Gear. Fue mía la idea. Pero quien la llevó a cabo fue la princesa Fénix. El dragón hablaba bastante complacido con el resultado. Sabe mucho más que aquella reina del sadomasoquismo. Ravel no pudo más que enrojecer ante el halago del dragón celestial, pero no podía negarse. Le tomó bastante horas idear un nuevo método para aumentar las capacidades de Issei, y ahora veía el fruto del esfuerzo. Ambos jóvenes no pudieron evitar sonreír ante el éxito de su plan. Con esto podrían cambiar los resultados de futuras batallas. Todos los presentes estaban completamente mudos, ninguno daba crédito a lo que sus ojos veían, y de toda la más sorprendida era la pequeña Ruruko Nimura, quien salió de su estupor para hablar. ¿Su brazo? ¿Qué le ha pasado a su brazo? La castaña señalaba al Boosted Gear. ¿Ese es su balance breaker? No es eso, no se siente así. Sona era la que respondía con incredulidad. Es algo muy diferente. El guantelete que representaba al Boosted Gear había cambiado drásticamente. Ciertas partes de las placas metálicas que le conformaban desaparecieron, dejando en su lugar pequeñas lenguas de fuego que bailaban libremente, y las uniones de las placas estaban al rojo vivo irradiando un leve brillo, dándole un aspecto más atemorizante a simple vista. Boosted Gear, Ignition Mode, Ravel comentó tranquilamente. Fue idea de Issei-senpai. Su Sacred Gear duplica los poderes de su usuario cada 10 segundos. Todos los oyentes asentían. Este nuevo modo es completamente diferente, aunque ciertamente no sabemos la totalidad de su alcance. En teoría le permite a Senpai utilizar más boos de lo que su cuerpo puede soportar. Todos tragaron saliva. Impredecible y osado, agrega Ale suicida. Fue el pensamiento colectivo del consejo estudiantil, y ciertamente todos comenzarían a admirar eso de su compañero. Boost. Las llamas del guantelete se avivaron más. En ese momento el Sekiryutei se abalanzó contra Irina, quien solamente pudo precisar su ubicación por mera suerte. La velocidad de Issei era completamente diferente. En el instante que apareció lanzó un golpe con intención de lastimar el estómago de la portadora de Mimik, pero ella tenía algo más a su favor, y eso era experiencia. Usando su arma para impulsarse hacia atrás, la chica logró protegerse del impacto, pero notó algo que estaba mal. Un ligero olor a quemado invadió su olfato. Fue cuando se dio cuenta que el área donde iba a ser golpeada se había quemado un poco. Imposible. Zenobia, quien había permanecido callada todo el tiempo, comentaba asombrada. Sus golpes están potenciados con fuego. TCH. Jamás me esperé eso de ti. Irina masculló entre dientes mientras se cubría parte de su abdomen, pero siendo un demonio no era para menos. ¿Lo dices tú, Irina-chan?
Issei respondía con cierta sorna en su voz, tu espada puede cambiar de forma. Bien, ya no me quejaré, la exorcista encogió los hombros, no voy a negar que te ves impresionante con tu voz Ted Gear, me recuerdas a cierto personaje de aquel viejo de peleas en el que siempre te ganaba. Tienes razón, pero soy nuevo en esto, Issei levantó su mano izquierda mientras juntaba su pulgar, el dedo índice y medio, me valgo de imitaciones, así que no te enojes conmigo. Entonces chasqueó sus dedos, Irina sintió un escalofrío, haciendo que saltara de su lugar y el sonido similar a la detonación de una escopeta se escuchó por todo el lugar, la joven miró con sorpresa y horror el lugar donde ella se encontraba, una llamarada había aparecido quemando todo a su alrededor. Ya entiendo el porqué de las imitaciones, sonrió nerviosamente Irina, ese fue el ataque de R y Mustang. Culpable, Issei dijo sin ánimo, explosión Breaker, si tengo oportunidad le pediré consejos a la reina del hermano mayor de mi ama. Nuevamente el curso de la pelea cambiaba, ahora era Irina quien se vio obligada a replegarse en sus ataques, al parecer su ventaja con Mimik era menor y el atacar a distancia poco importaba ya, volvieron a intercambiar golpes, pero ya no podía mantener el mismo ritmo, cada vez que se defendía, el calor avasallante del fuego le comenzaba a agobiar. Y ciertamente comenzaba a verse superada. Y eso era imperdonable para ella, tenía que ser más fuerte si quería cumplir con su objetivo, sus ataques se volvieron más violentos, Issei se defendía perfectamente de los embates, el terreno alrededor de ellos empezaba a sufrir los estragos de la batalla. La tierra estaba levantada, el poco césped que había estaba quemado en su totalidad, y cráteres por doquier. Pero ninguno quería ceder terreno, fue entonces cuando Issei se dio cuenta de algo y decidió hacer lo impensable. Me rindo, el Sekiryuutei habló tranquilamente mientras miraba el aspecto de su oponente, ya no puedo continuar y ya tengo hambre. Todos, incluyendo Irina se quedaron helados ante tal declaración, mientras que Ravella sentía complácida ante el resultado y no solo ella sino también Zenobia Cuarta. Reset. El boss Ted Gear regresó a su forma sellada desapareciendo de la vista de todos e Issei emprendía el viaje de regreso al grupo. Espera. Esto todavía no termina. Gritó desesperada la portadora de Excalibur, no me des la espalda. La chica intentó dar un último ataque pero su visión se nubló y sus piernas fallaron, estuvo a punto de caer de frente pero fue detenida por Issei. Deberías de notar cuando tu cuerpo ya no puede más, habló el joven con bastante seriedad, si lo sé yo. La expresión del rostro del Sekiryuutei era de tristeza, Irina fue incapaz de notarlo pero reaccionó de manera violenta, se alejó de él bastante avergonzada, pero sobre todo enfadada con ella, había recibido la compasión de un enemigo, algo que para ella era imperdonable. Hazle caso, Shirou, fue Zenobia la que se acercó a su compañera y le ofreció su hombro para que se apoyara, muchas gracias Yodo Issei. Issei, miró cómo se alejaba el par tomando rumbo desconocido, tenía muchas preguntas sin conocer respuesta y la más importante era, Irina ¿qué fue lo que te ocurrió? El día siguiente fue un verdadero calvario para el dueño del boss Ted Gear, Sona y todo su séquito de sirvientes le plagaron con preguntas y ovaciones. Pudo jurar que Tsubasa, la torre de Sona, le miraba con ojos de enamorada. Ravel y él continuaban con su rutina diaria, y apenas comenzaban a cumplir contratos con humanos, al parecer, sus clientes habituales necesitaban de su ayuda para sus tareas mundanas. Por suerte para él cambiar de ritmo fue bastante gratificante. Tuvo oportunidad de conocer a unos de los clientes de su ama, toda una señorita de sociedad quien buscaba en Ravel una compañera para platicar de ciertos temas que no cualquiera conocía. Y deseo no haberlo hecho y el término boislot quedaría prohibido en su lenguaje por el resto de su inmortal vida e ignoraría la ferviente y acalorada discusión que presenció en ese día. Ambos jóvenes iban en silencio por el parque mientras evitaban recordar la penosa situación que vivieron momentos antes, hasta que el estómago de Ravel hizo un discreto recordatorio de que tenía hambre. Issei no pudo evitar reírse un poco, y fijó su mirada en un solitario puesto de crepas ambulantes. Ravel-chan, ¿quieres una crepa? Comentó el chico mientras señalaba al lugar que había divisado. De fresas por favor, Ravel contestó de manera tímida, mientras evitaba sonrojarse sin éxito. La chica miró complácida la golosina, era una de las pocas cosas que realmente deseaba probar con bastante anhelo, y se miraba con gracia el rostro feliz de su ama, un pequeño calor se formó dentro de su ser. Quería descartar ese sentimiento pero una parte de él se lo impedía. De repente escuchó otro discreto gruñido y miró a su compañera que negó con la cabeza, nuevamente se escuchó el gruñido, ambos se levantaron para divisar el lugar donde provenía, detrás de unos arbustos cercanos a donde se encontraban. Lo que se encontraron fue a una niña completamente desfallecida.
de quizás de unos 13 o 14 años, rubia y completamente vestida como una adorable bruja. Ambos jóvenes se miraron interrogantes a los ojos, entonces Issei hizo algo inesperado, acercó su crepa hacia la pequeña bruja, quien reaccionó ante el agradable aroma del chocolate con plátanos y crema. La chica abrió sus ojos, revelando que eran azules como los de Ravel. Si alguien las viera juntas pensarían que eran hermanas. Tengo hambre, habló la jovencita, quien no perdía de vista a la golosina. ¿Quieres? Issei habló con cierta duda ante la persona que tenía frente a él. Entonces ella se abalanzó ante la crepa y comenzó a comerla con gusto y ahínco. Una vez que la chica terminó su alimento, el par se llevó a su inesperado hallazgo a un restaurante familiar. Ambos vieron cómo su invitada comía con bastante apetito. En otra ocasión Issei se hubiese preocupado por sus finanzas, pero desde que abandonó ciertas costumbres el dinero no era problema, y sus padres miraban complácidos que sus calificaciones mejoraran bastante aumentando su mesada. Muchas gracias, demonio-sama, habló la chiquila con bastante gratitud, no había comido en varios días. Un momento, ¿sabes qué somos? Se alarmó Issei al verse descubierto y Ravel se tensó un poco. Claro que sí, puedo sentir su aura mágica bastante bien, la brujita habló cortésmente. Mi nombre es Issei, eso de demonio-sama suena bastante raro, dijo el Sekiryutei bastante incomodado. Está bien Issei-sama, la chica asintió ante la petición, ¿y cómo me refiero a su compañera? Mirando directamente a Ravel. Me llamo Ravel, respondió la joven Fennec saliendo de su estupor, ¿y tú eres? La chica parpadeó varias veces ante la pregunta, entonces asintió tomando una decisión. Mi nombre es Lefai, la joven dijo con bastante ánimo, Lefai Pendragon y necesito que me brinden su ayuda. El trío había cambiado de locación y ahora se encontraban en el departamento de Ravel. Era la primera vez que Issei visitaba ese lugar y la manera de describirlo era lujosamente acogedor, y no era para menos, casi todo lo que estaba allí parecía bastante caro. La joven Fennec era una buena anfitriona y les había ofrecido un poco de té a sus visitantes. La chica era bastante bien versada en las labores del hogar, a lo que Issei no pudo evitar comentar. En el futuro, serás una buena esposa. El único chico en la habitación soltó sin ningún reparo. Gracias, Ravel no pudo evitar apenarse. Perdone mi atrevimiento, Lefai les miraba con curiosidad, ¿ustedes dos son novios? Ambos permanecieron callados, completamente avergonzados, pero ninguno pudo articular respuesta alguna. ¿Cuál es la petición que deseas hacer? Se apresuró a preguntar Ravel, para desviar la conversación. Claro que sí, Ravel-sama, Lefai respondió cortésmente, necesito que me ayuden a encontrar un objeto y a dos personas. La chica mostró dos fotos. Un joven de lentes bastante apuesto, con la misma apariencia que Lefai, y la otra foto mostraba a una joven rubia vestida de ama de llaves. ¿De quiénes se tratan, Lefai-chan? Issei miró ambas fotos con bastante curiosidad. Se trata de mi hermano mayor y de su novia, Issei-sama. Lefai mostraba un semblante triste. Mi hermano fue tomado como rehén por un desconocido, y su novia salió a buscarle, pero perdimos contacto con ella. Yo vine en secreto para encontrarles. Entiendo eso, el Sekiryutei comprendió las reacciones de Lefai. ¿Y el objeto cuál es? Lefai bajó un poco la mirada, meditando si debía decir cuál era el objeto que estaba buscando. No sabía cómo reaccionarían los dos demonios frente a ella, ni tampoco las implicaciones futuras que tendría en los próximos eventos. Tanto Issei como Ravel quedarían sin habla ante la terrible revelación. Necesito que me ayuden a encontrar el séptimo fragmento de Excalibur Ruler. Continuará.